La humanidad necesita reflexionar. Bienvenidos a Aquí el Cesar en el Mundo Ecológico, la hora más importante de la televisión regional. Con el doctor José Luis Jurón Márquez vamos a hacer una entrevista no común por los temas que vamos a tratar, y que lo hemos escogido a él para que él le cuente a los televidentes de qué manera podemos enfrentar los fenómenos que tenemos, que no solamente es el fenómeno del cambio climático, sino que hay otros fenómenos que son la inseguridad, que son el desempleo, pero también vamos a ambientar con música, porque Ocaña tiene un rey vallenato y nos llena de satisfacción que nuestra música vallenata se esté metiendo en el corazón de todo el mundo. Doctor José Luis Jurón Márquez, bienvenido aquí el Cesar en el Mundo Ecológico. ¿Qué puede contarle usted a la comunidad sobre la problemática del cambio climático que ya nos está afectando demasiado? Pero yo creo que aquí todos somos responsables de lo que viene sucediendo con el cambio climático. En el departamento del Cesar abusamos de la naturaleza. En su momento, en la década del 70, las grandes extensiones de cultivos de algodón, todos los insumos químicos que se utilizaron, que inclusive llegaron a hacer tanto daño en el territorio al punto de que muchas tierras hoy están desertificadas. E igualmente nos dejaron algunos entierros de insumos químicos que están afectando el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. El caso de Codazzi, Bosconia y Copey. A eso le adicionamos el daño ecológico que en el pasado realizaron todas aquellas organizaciones criminales dedicadas al cultivo de marihuana y coca en la Sierra Nevada de Santa Marta, serranía del Perijá, que desmontaron, tumbaron selvas completas para estos cultivos ilícitos, y no hemos podido recuperar lo que es la serranía del Perijá en caso especial. Pero igualmente la locomotora minera, los grandes yacimientos de carbón, explotación a cielo abierto, que pues ha generado un impacto negativo en el medio ambiente, en las contaminaciones de nuestras afluentes hídricas, e igualmente en la salud de muchos ciudadanos que están inmersos en los proyectos mineros. Igualmente tenemos que reconocer que, a pesar de ser un megaproyecto muy importante para la economía del país, la Ruta del Sol, que hoy se construye en doble calzada desde San Alberto hasta el Copey, viene afectando el ecosistema, donde han desaparecido humedales, una deforestación a ultranza, y esperamos que el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el concesionario de la Ruta del Sol, vengan haciendo los inventarios de la depredación que se le ha hecho a estos ecosistemas, y que puedan reintegrarle en cierta forma al departamento del Cesar parte del daño ecológico que han generado. Quebradas y ríos totalmente destruidos, contaminados, que pues tenemos entendido que hoy Corpocesar no tiene competencia para hacer los requerimientos, que es competencia del Ministerio del Medio Ambiente. Así que aquí hay una deuda pendiente con el Cesar. De todas formas, reconocemos que este macroproyecto es importante para la economía del país, para la economía del departamento del Cesar, pero tiene que ser un macroproyecto que vaya sintonizado con el medio ambiente para poder garantizar a los ciudadanos cesarenses y caribeños que puedan tener condiciones climáticas óptimas para sobrevivir. Estamos presentando Aquí el Cesar en el Mundo Ecológico, la hora más importante de la televisión regional. Vamos a aprovechar este momento para hacerle un llamado al señor ministro de Medio Ambiente,
y decirle que ya es tiempo de que voltee su vista al departamento del Cesar, que entre otras cosas ocupa el 62% en la depredación de los 32 departamentos. Quiere decir que el departamento del Cesar es el más depredado de los 32 departamentos que tenemos. Doctor, usted hablaba de la época esta del algodón, donde hubo insecticidas que aún están haciendo efecto. En Codazzi se dice que es el municipio de los 1009 municipios que tiene Colombia el que más genera cáncer. ¿Qué puede decirnos? Bueno, están demostrados científicamente que los entierros de insecticidas en el municipio de Codazzi ha generado un impacto negativo en la salud de todo el pueblo codacense, pero no es únicamente Codazzi, también el municipio de Bosconia y el Copey, generando inclusive daños genéticos en muchas familias, labio leporino, paladar hendido y otras enfermedades que terminan con la salud de muchos ciudadanos. Para la época debemos recordar que en el departamento del Cesar tuvimos más de 150.000 hectáreas de algodón sembradas y que el tratamiento para estos cultivos eran con herbicidas e insumos que generaron mucha contaminación tanto en la tierra como en todos los afluentes hídricos de las regiones donde se sembró algodón. No obstante que el algodón generaba alrededor de 120.000 empleos, pero el daño ecológico y el daño que ha generado en la salud de los ciudadanos cesarenses superan los rendimientos económicos que para la época nos entregara el cultivo de algodón. Una de las cosas importantes que usted acaba de decir es esto que está ocurriendo, esa depredación, esa contaminación. Mire, doctor Hurón, el departamento del Cesar, con esa época de las cosechas del algodón, que generó mucho empleo, pero que hoy están recibiendo prácticamente el coletazo, podríamos llamarle. Entonces, somos un departamento agropecuario y minero. ¿Cuál sería el mensaje que usted le envía a esta gente que cuando el departamento aún era agropecuario, hoy es minero y agropecuario, no viven en unas condiciones óptimas? El Hatillo tiene personas que tienen muchos problemas de contaminación. ¿Cuál sería su mensaje para las empresas explotadoras de carbón? Bueno, el departamento del Cesar tradicionalmente ha sido un departamento agropecuario, como tú lo señalábamos. Tenemos en el sector ganadero el alto multipropósito más grande del país, alrededor de 1.500.000 cabezas de ganado, de las cuales 400.000 son multipropósitos. Estamos generando alrededor de 1.050.000 litros de leche en el departamento, con un promedio que pues no es el óptimo, de 3.5 litros de leche por cabeza. Igualmente este sector está aportando a la bolsa de empleo del departamento del Cesar alrededor de 90.000 empleos. El sector agrícola, otro sector muy importante, tenemos alrededor de 32.000 empleos. Esto está distribuido de la siguiente manera. Tenemos 68.000 hectáreas de palma africana sembradas en el departamento del Cesar, de las cuales 55.000 están en producción, genera alrededor de unos 15.000 empleos. Tenemos 28.000 hectáreas de café en la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, de las cuales alrededor de 10.000 hectáreas son cafés orgánicos, cafés especiales. Igualmente hay que tener en cuenta que en el departamento del Cesar tenemos el espejo de agua dulce más grande de Latinoamérica, que es la Ciénega de Zapatosa, con unas 10.000 familias que sobreviven de la pesca artesanal. Tenemos igualmente la posibilidad de turismo cultural y ecológico en la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá, Ciénega de Zapatosa. En la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos 7 pueblos indígenas, culturas vivientes, conservan sus tradiciones, sus leyendas, sus ritos, donde el mundo está ávido de conocer estas culturas vivientes. Así que el departamento del Cesar, si bien es cierto, tiene
muchas posibilidades en la explotación minera. Carbón, hoy estamos exportando alrededor de 57 millones de toneladas de carbón. Próximamente vamos a tener en explotación las minas en el municipio del Paso, subterráneas, por una empresa multinacional inglesa, que tenemos también las posibilidades de explotación de hierro en los municipios de Curumaní, de cobre en la serranía del Perijá. Aquí hay que tener muy en cuenta que no podemos seguir avanzando en la entrega de títulos mineros, porque igualmente vamos a acabar con los ecosistemas que rodean el departamento del Cesar, y eso pues es convertir al departamento prácticamente en un desierto donde vamos a perder todas las condiciones. Hoy el Cesar tiene todos los pisos climáticos donde podemos desarrollar el sector agropecuario en forma apacible, en forma amigable con la parte ecológica. Tenemos la posibilidad de exportar verduras y frutas al mercado de la Unión Europea, la posibilidad de seguir convirtiendo el departamento del Cesar en la despensa agrícola y ganadera del Caribe colombiano y del país, y tener algunos excedentes para poderlos poner en los mercados internacionales. Hoy el gobierno nacional tiene un macroproyecto muy importante para el Caribe colombiano y los Santanderes, se denomina el Diamante Caribe Santanderes, donde el Cesar tiene un aporte muy importante en el sector agropecuario. Estamos hablando de más de 9 millones de habitantes que representaría este macroproyecto del Caribe y Santanderes, y hay un proyecto que se llama Diamante Caribe Agropecuario y Santanderes, donde la apuesta del departamento del Cesar es muy importante en el tema de palma africana, en el tema de frutas, de legumbres, en el tema piscícola. En el departamento del Cesar ya están definidas algunas apuestas económicas representadas en el sector ganadero, como te decía, en un hato ganadero multipropósito, en el tema de cafés especiales que tienen mercados internacionales, en el tema de palma africana, en el tema de piña ya, inclusive en el centro, en el sur del departamento del Cesar, en el municipio de La Gloria. Tenemos en el tema de cítricos, igualmente de maíz, yuca, el mismo arroz. O sea, aquí hay una posibilidad muy importante para seguir creciendo y a liderar a nivel nacional al Cesar. Como lo decía López, el Cesar es el Japón de Sudamérica, el departamento piloto de Colombia, y lo tenemos que hacer de la mano del sector agropecuario. Aquí no hay posibilidades de empezar a creer en la posibilidad de una reconversión laboral. Si bien es cierto, tenemos que convivir con la minería, también tenemos que cuidar el sector agropecuario para la sostenibilidad alimentaria y para evitar de que se siga incrementando el costo de la canasta familiar. Estamos presentando aquí el Cesar en el mundo ecológico, la hora más importante de la televisión regional. Estamos conversando con el doctor José Luis Hurón Márquez. Dicen los científicos que nos quedan 10 años y en estos 10 años debemos resarcir todos los efectos negativos que le hemos causado a la naturaleza. De manera que es una alerta porque todos estamos comprometidos. Vamos a pasar a otro tema con el doctor José Luis Hurón Márquez, y tiene que ver con la problemática que tenemos aquí, el flagelo que ya no soportamos, que es ese flagelo de los atracos a mano armada y todo eso. Doctor, ¿hay alguna propuesta para el señor alcalde para ayudarle en esta gran problemática? Bueno, las cámaras de comercio de Valledupar vienen los últimos 3 años midiendo los índices de criminalidad que se están presentando en Valledupar y en nuestra jurisdicción.
Es creciente la inseguridad de Valledupar, igualmente se ve afectado el sector comercial, el sector residencial, los turistas. Nosotros le hemos señalado al alcalde que aquí se requieren unos proyectos que nos permitan enfrentar esta situación de inseguridad. Esto lo tenemos que dividir en dos sectores. El sector de la alta criminalidad a través de las bandas emergentes, del narcotráfico y reductos paramilitares, de las BACRIM, del narcotráfico en toda su expresión, y para eso necesitamos el acompañamiento del Gobierno Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del Ejército Nacional, de la Policía, pero a nivel central. Hacerle frente como se ha hecho en Buenaventura, como se hizo en su momento en Montería y en otras regiones del país. Necesitamos fortalecer nuestras fiscalías con fiscales y miembros del CTI para judicializar a los capos de esas organizaciones. Y tenemos el tema de la delincuencia común, representada en el microtráfico, en el atraco callejero, en el atraco a establecimientos de comercio, a residencias y a personas naturales. Para esto se requiere no esconder la realidad que hoy está viviendo Valledupar. Tenemos que decirle al gobierno lo que está sucediendo, no maquillar las cifras para mostrar de que somos buenos gobernantes. Para controlar estas situaciones debemos acudir a las instancias correspondientes. No es con decretos, no es con simples actos administrativos que se puede combatir el crimen organizado. Se requiere el acompañamiento de los ciudadanos, de los empresarios, para lograr avanzar en la denuncia. La denuncia está restringida. Aquí los comerciantes, los ciudadanos no quieren acudir a las instancias respectivas a presentar la denuncia, unas veces por miedo, otras veces por no perder tiempo, y lo que es más grave, que a veces porque no creen en las instituciones. Aquí lo que ha faltado es autoridad. Necesitamos un mandatario que tenga la capacidad de ejercer la autoridad, como jefe de policía, dar las instrucciones. No es la policía la que dé las instrucciones al alcalde, sino el alcalde con sus actos administrativos y con sus instrucciones le ordena a la policía. Debe rescatarse ese mandato constitucional y legal de que el alcalde es el jefe de policía en cada municipio. Doctor, en una ocasión le estábamos dando una información a un político de fuera de Valledupar, y este periodista le decía: ustedes que están cerca al gobierno, ¿por qué no hacen un estudio de factibilidad de la mano con el gobierno nacional para que se construyan mecanismos que le permitan a los más poderosos de la región, quiero decir los más adinerados, para que en conjunto se unan y monten una empresa o una gran empresa donde puedan absorber o pueda absorber la mano de obra de 3 o 4 mil personas por cada departamento? Ya con los estudios de factibilidad yo pienso que podría ser posible, porque no solamente la represión le va a permitir a la gente tener tranquilidad. Entonces queremos conocer su concepto, doctor Hurón. A ver, primero hay que arrancar de unos preceptos constitucionales. El Estado debe garantizar la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos. Inclusive en el prólogo de nuestra Constitución Nacional, en su artículo 2 también lo prevé. Aquí no podemos seguir pensando de que son los particulares los que deben asumir el compromiso o tienen la responsabilidad de garantizar la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos. Es el Estado como tal. En segundo lugar, aquí hay que revisar algunos temas relacionados con las instituciones responsables de hacer efectivo ese precepto constitucional. Nosotros venimos de varios episodios violentos en el departamento del Cesar. Primero, el narcotráfico que se apoderó de la voluntad de muchos ciudadanos cesarenses y de caribeños, permeando todas las instituciones. Inclusive generó una inversión de valores que hoy no hemos podido recuperar.
En segundo lugar, muchos ciudadanos se aliaron en su momento con la guerrilla, inclusive asistían a los campamentos de las organizaciones guerrilleras a compartir con estos agentes generadores de violencia, y a su vez la guerrilla entró a permear parte de nuestra institucionalidad. En tercer lugar, la alianza que realizaron muchos ciudadanos con las extintas autodefensas, con el propósito de hacerle frente al proyecto guerrillero, pues aquí fue peor la medicina que la enfermedad. Y hoy muchos mutaron a las bandas emergentes del narcotráfico, del microtráfico, y hoy muchos también están vinculados a la actividad ilegal del contrabando de gasolina, que es otra de las fuentes de financiación de la guerra. En tercer lugar, aquí lo que se necesita es compromiso de las autoridades para combatir todos estos flagelos de esta extorsión, de microtráfico, de hurto, de extorsión, ya te lo decía, y también de atraco callejero. En un cuarto lugar, aquí no podemos seguir a través de las autoridades minimizando el problema de seguridad de la ciudad. En esto se tiene que ser serio. Inclusive nosotros desde la Cámara de Comercio nos hemos ganado odio a veces, y muchos nos han descalificado por la forma contundente como le hemos señalado al gobierno nacional, a las autoridades y a las mismas administraciones locales la crítica situación de inseguridad que vive la ciudad. Y en quinto lugar, la autoridad. En la Constitución, en la ley, en el Código de Policía, en el Código Penal, están las herramientas para enfrentar la delincuencia común. Aquí también hay un componente social alrededor de la seguridad, y tú lo has señalado. La informalidad en Valledupar supera el 60%. A veces nos hacemos ilusiones con las estadísticas del DANE, que señala que hoy el desempleo en Valledupar está en un 8.6, por debajo de la media nacional, que está en 9.2. Una cosa es personal ocupado y otra cosa es empleo digno. Empleo digno, ¿qué significa? Tener un salario mínimo legal mensual vigente, tener seguridad social, tener recreación, tener acceso a la educación. Todo lo que establece el Código del Trabajo encuadra y señala con mucha precisión qué es empleo. La ocupación es otra cosa. Personas que generan ingresos para el sustento de su familia, pero muchas de las actividades que desarrollan ese personal ocupado son actividades ilícitas, como ¿qué? Pimpineo, mototaxismo, venta de minutos en las calles, venta de sancocho en las esquinas, mucha gente, jóvenes, que se paran en los semáforos a hacer actividades. Entonces, esto no es empleo digno. Esto, por el contrario, lo que está generando es que en el momento de que no puedan generar los ingresos para el sustento de sus familias, dan el paso que está muy cercano a actividades ilegales, actividades ilícitas y a delincuencia. Entonces, las estadísticas del DANE pues han señalado que aquí hemos avanzado en personal ocupado. Inclusive, a veces nos alegra pues cuando se ven esas estadísticas y que nosotros hoy aparecemos como la cuarta ciudad con menos desempleo. ¿Producto de qué? De producto de la construcción, de otras actividades lícitas, pero el tema del empleo a través de la construcción no es permanente, eso es ocasional. Va a llegar un momento en que todos los proyectos de construcción que hoy se adelantan en Valledupar se terminen y todo ese personal va a quedar cesante. En unos estudios que adelantara FENALCO se pudo identificar que en Valledupar hay alrededor de 7.000 mototaxistas, ojo con esto, mototaxistas, que derivan el ingreso de sus familias a través de la actividad ilegal del mototaxismo. Pero igualmente tenemos alrededor de 53.000 motociclistas, que es diferente al mototaxista, motociclistas que
desarrollan todas sus actividades donde el vehículo moto es fundamental para lo que hacen. El transporte de la familia, el traslado a sus hogares, etcétera, etcétera. Aquí hay que avanzar en esos temas de controlar la actividad ilegal de la gasolina a través del pimpineo, la actividad ilegal del mototaxismo, y eso sí, pues generando unos proyectos productivos donde podamos hacer una reconversión laboral y llevar a todos estos ciudadanos, unos desplazados, otros desmovilizados, otros desempleados, a que se ocupen en esos proyectos productivos, generen ingresos para la vida digna. De lo contrario, vamos a estar en conflicto permanente y no vamos a avanzar en la apuesta que ha hecho el gobierno nacional de buscar una paz duradera. La necesidad de empleo digno, las actividades delincuenciales e ilícitas que desarrollan para ingresos de su familia, esa es una apuesta a la guerra. No es solo la desmovilización y los acuerdos con la FARC las que nos van a garantizar una paz duradera en este departamento. Hay mucho por avanzar en negociaciones con el ELN, que en este momento lo vemos un poco rebeldizado y haciendo actuaciones terroristas, secuestros, etcétera. Igual con las BACRIM y reductos del paramilitarismo. Aquí en el departamento del Cesar han aparecido la presencia de autodefensas gaitanistas, las nuevas autodefensas, los mellizos, los urabeños, los paisas, los rastrojos, o sea, las 7 plagas de Egipto, y eso sumado a la actividad de corrupción que es galopante en esta región del país. Estamos presentando aquí el Cesar en el mundo ecológico, la hora más importante de la televisión regional. Estamos con el doctor José Luis Hurón Márquez. Doctor José Luis, acaba usted de tocar un tema muy interesante que tiene que ver con la paz. ¿Cuál es el concepto que le merece a usted este momento de ciertas dificultades con el proceso de paz? Bueno, mira, aquí desde un comienzo nosotros hemos señalado nuestro respaldo incondicional al presidente Santos en buscar una salida política y negociada al conflicto armado. Le hemos pedido al señor presidente que no atienda los llamados de los intransigentes, de los amigos de la guerra, de quienes no les gusta que esto termine con una negociación, que se enfrente el conflicto en el país a través de las armas. Nosotros somos socialdemócratas y acompañamos en el gobierno en una salida pacífica y negociada. Por supuesto que estamos negociando con una institución guerrillera que tiene más de 50 años de estar en el conflicto, donde tomamos la decisión de entrar en la negociación en medio de la guerra. Entonces no nos puede extrañar de que el ejército haga los operativos en zonas donde la guerrilla es fuerte, ni tampoco nos podemos extrañar de las acciones militares de la guerrilla. Esas fueron las reglas de juego que se pusieron al inicio de estas conversaciones. Por supuesto que lamentamos que la sociedad civil se vea afectada por la acción del conflicto armado. Aquí lo que hay es que creer en la voluntad del gobierno, creer en la posibilidad de una salida al conflicto. Doctor Hurón, tienen ustedes al Rey Vallenato, que se acaba de coronar en el pasado Festival de la Leyenda Vallenata. Cuéntenos cuál es la posición de este municipio para que en esta oportunidad que ya entregamos la corona hacia allá, con esos semilleros que usted pues nos ha hablado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener como Rey Vallenato, versión número 47 del Festival de la Leyenda Vallenata, a Gustavo Osorio Picón, hijo de Río de Oro, un municipio del departamento del Cesar.
ya en el año 1985 Gustavo Osorio Picón había profanado prácticamente el nicho de la música vallenata en esta región del país al coronarse rey vallenato categoría infantil. Posteriormente estuvo como participante en el reinado del rey de Cuna de Acordeones en Villanueva, donde se coronó rey también. Estuvo participando en el Festival de Indio Tairona en Santa Marta, donde fue rey vallenato. En varios festivales participó con éxito. El año pasado fue tercero en la categoría profesional y este año logró dar la sorpresa de convertirse en el primer rey vallenato del sur del departamento del Cesar y Santanderes. Hoy podemos decir de que Gustavo Osorio ha trascendido a nivel nacional en esa gira que ha hecho por todos los departamentos de Colombia, y hoy sale también al exterior, va a asistir al Festival de Monterrey, tiene invitaciones de El Salvador, de México, de Argentina. Creemos que tenemos un rey vallenato que representa el vallenato clásico, el vallenato autóctono, el vallenato raizal, la expresión de la música vallenata de Alfredo Gutiérrez, de Colacho Mendoza, de Alejo Durán, de Luis Enrique Martínez. Nos encontramos muy felices de que este cesarense del sur del departamento del Cesar se haya coronado como rey vallenato profesional, pero igualmente el vallenato, como tú lo decías, ha trascendido las fronteras de Valledupar, hoy hace presencia en todo el territorio nacional y igualmente ha traspasado las fronteras y ha hecho presencia con mucha fortaleza en Europa. En Río de Oro tenemos una escuela de música vallenata que se denomina Arel Durán, un intérprete de música, donde hay un semillero preparándose para tomarse los escenarios de la música vallenata y buscando la posibilidad de participar en los próximos festivales en Valledupar, con opciones de también coronarse reyes vallenatos. Ya hoy el vallenato no es únicamente la gente de la costa, también la gente del interior del país está interpretando con mucha sabiduría la música vallenata. Recientemente acompañé al rey vallenato en una gira por el departamento de Boyacá, donde encontramos que la música vallenata es la música que ha cobijado a toda esta población, que la saben interpretar, que les gusta, y pues el rey se sintió en tierras de libertad como Boyacá, como si fuera un raizal, donde recibió los aplausos en la plaza de Villa de Leyva, y que pues eso demuestra de que el vallenato ya es una música nacional. Finalmente, doctor Hurón, su mensaje para la clase dirigente de la región y del país. Bueno, nosotros consideramos que aquí en el departamento del Cesar hay muchas cosas por hacer. Tenemos que seguir trabajando en el tema empresarial, en el tema de la competitividad, de la productividad, pero igualmente tenemos que hacerle el llamado a nuestra clase dirigente para impulsar desde el Congreso de la República proyectos que nos permitan tener la infraestructura para que Valledupar y el Cesar le cumplan a Alfonso López Miquelsen cuando decía que el Cesar era el departamento piloto de Colombia, Japón de Sudamérica. A la fecha de hoy no hemos podido cumplirle la promesa a López, el deseo a López de ver en lo más alto del podio al departamento del Cesar.
como un departamento productor, como un departamento pacífico, como un departamento líder en la economía de la nación. Fueron las declaraciones del doctor José Luis Hurón Márquez, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar. Primero la naturaleza, después el hombre. La humanidad necesita reflexionar. Aquí el Cesar en el Mundo Ecológico ha hecho una invitación al doctor Merkel Camerer. Él es el presidente de todos los desplazados de Colombia, es a nivel nacional. Han surgido muchas cosas importantes para la comunidad, sobre todo esas personas que están pendientes de indemnizaciones, y hoy vamos a hablar con él para que él nos dé una ilustración sobre cómo van las cosas. Doctor Melqui. Sí, buenos días. En mi calidad de presidente de la Asociación Nacional de Desplazados Unidos de Colombia, sí, desde aquí en mis manos tengo una tutela que le gané al Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado ordenó a indemnizar a 2.066 afiliados de esta asociación por la vía administrativa. También ordenó darle los subsidios de vivienda y hacerle la visita para seguir dándole las ayudas humanitarias. Actualmente, ya según el decreto 4.800 del 2011, su artículo 112 establece que aquellos desplazados que tienen más de 10 años ya no se les va a seguir dando las ayudas. Este decreto es inconstitucional. Además, ya la Corte se pronunció y manifestó que de la única manera que no le den ayuda a un desplazado es que se compruebe que ya no se encuentre en un estado de indefensión. Además, el gobierno, con la expedición del decreto 1290 del 2008 y el 4800 del 2011, estableció que por vía administrativa un núcleo familiar lo único que recibirá son 17 salarios mínimos. O sea que en una carta que hayan 10 desplazados, solamente van a recibir un millón de pesos. O sea, es una cosa muy injusta. Además, también la misma ley 1448 establece que a los niños mayores de edad no le van a dar un solo centavo, sino cuando cumplen la mayoría de edad. Esto es una cosa inconstitucional, una cosa vergonzosa. Pues el Estado debió de proteger con sus fuerzas armadas, policía, ejército, defender a toda la población civil de Colombia. Ellos se besaban, ellos andaban de la mano con los paracos, andaban de la mano con los grupos armados y ahora no quieren pagar. Gracias a Dios que la Corte Constitucional en la sentencia CU 254 del 2013 anuló todas las prescripciones. ¿Qué significa? Como estos procesos sucedieron desde el 98, desde el 85 para acá, ya estaban prescritos. La Corte tumbó esa prescripción y ahora todos los desplazados de Colombia, los 6 millones de desplazados, tienen la oportunidad de iniciar su demanda de reparación directa y reclamarle al Estado. ¿Cuánto está tasando el Consejo de Estado? El Consejo de Estado está tasando 100 salarios mínimos por núcleo de familia, y además por cada víctima muerto está tasando 50 salarios mínimos. Por eso que yo en mi propaganda digo que un desplazado, pues o sea, un núcleo familiar puede lograr que el Estado le pague hasta 1.000 salarios mínimos, o sea, 600 millones de pesos. Con esta demanda de reparación directa, si usted tiene la denuncia, el Estado tiene que reconocerle, tiene que pagarle el ganado que perdió, los cultivos que perdió, los vehículos, casa quemada, todo, pero eso tiene que ser a través de las denuncias ante la Fiscalía. Además, hay que dejar en claro que yo aquí en este programa denuncio a todos los personeros del país, especialmente los de La Guajira y el del Cesar, que se vienen negando de recibir las declaraciones a los desplazados, cuando la ley 1448 del 2011 estableció
que tienen plazo hasta el 10 de junio del 2015. Especialmente denuncio a la personera del Molino que se ha expresado por los diferentes medios de comunicaciones que no contraten a los abogados para que inicien estos procesos, sabiendo que la demanda de reparación directa tiene que hacerse con abogados, al menos que los desplazados sean abogados. Además, ella no tiene porque ahí hay una extralimitación de funciones. El Ministerio Público es para defender la población desplazada de los atropellos del gobierno nacional, de los atropellos de las autoridades, no para estar en contra de ellos aconsejándoles que no metan procesos con abogados. Nosotros los abogados estamos muy guapos por eso, porque nosotros somos defensores públicos. Para eso la universidad nos da el título para defender al pueblo, y por eso yo vengo defendiendo a la población desplazada. Bueno, usted acaba de decir a través de esta información que estas personas a las cuales ya usted mencionó tienen la responsabilidad de agilizar los procesos. De no ser así, usted hace esta denuncia pública y queremos preguntarle, doctor Melqui, ¿usted no le da temor en un país convulsionado como el nuestro que le puedan hacer un atentado? Bueno, yo estoy desde 1998 trabajando en beneficio de la comunidad. Manejo departamento Cesar, Guajira, también he manejado el departamento del Magdalena y el del Atlántico, que yo hasta monté oficina ya también de servicio público. Usted sabe que lo mío no es tanto desplazado. Yo me he ganado más de 200.000 tutelas en contra de las empresas de servicios públicos, especialmente la empresa Electricaribe, que esa es la peor, esa es más fuerte que la guerrilla y que los paracos juntos. Es una empresa terrorista que viene azotando, que viene robando, atracando al pueblo de Colombia. Estos españoles que una vez en el gobierno, en la época de Cristóbal Colón, se llevaron hasta a todo el oro, ahora vienen a llevarse la plata. Estamos presentando aquí el Cesar en el Mundo Ecológico, la hora más importante de la televisión regional. Doctor Melqui Camerer, ¿qué sigue ahorita para estos 2.000 y pico que tiene usted, que es una tutela que ganó? ¿Qué va a pasar con ellos, que ya tiene usted algunos documentos que ya únicamente esperan que el banco o los jueces den esa respuesta positiva para reclamar su dinero? ¿Cuándo será? Yo actualmente vengo del Tribunal Administrativo del Cesar. Ahí accioné un incidente de desacato. Se le dieron hasta el 6 de agosto al Gobierno Nacional, Acción Social, al Fondo Nacional de Vivienda, al Ministro del Interior y a la Secretaría de Hacienda Nacional, el Ministerio de Hacienda, para que contesten el incidente de desacato y manifiesten por qué no han pagado. Gracias a Dios que salió una sentencia de la Corte de una demanda que accionó el Defensor del Pueblo a nivel nacional, y se pudo establecer que los incidentes de desacato no pueden durar más de 10 días. Antes, como no había una norma, estos fallaban a los 30, 40, hasta 2 meses, y a veces ni lo fallaban. Ahora no. Ahora todo el gobierno nacional tiene plazo para que paguen a los 2.066 desplazados. Hay que aclarar que a estos les van a dar 27 salarios mínimos vigentes, debido que en la Corte Constitucional, en la sentencia 253, estableció que eran 27 salarios mínimos, ya que el decreto 1290 del 2008, cuando yo metí estas acciones, estaba vigente. Ahora no, ahora los que metieron proceso del 2011 para acá solamente recibirán 17 salarios. Estamos presentando aquí el Cesar en el Mundo Ecológico. Vamos a hacerle una pregunta que es indispensable en este momento. Estamos con una temperatura supremamente alta, 39 grados, 38 grados bajo sombra. ¿Qué piensa usted del calentamiento global y cuáles son las recomendaciones para la comunidad? Bueno, yo como presidente de la Asociación Global de Medio Ambiente, esto lo veo muy preocupante. Aquí lo que hay es que invertir más plata. Yo no sé qué pasa con Corpocesar, el Ministerio de Medio Ambiente, son unos sinvergüenzas también. ¿Cómo es posible que han querido desviar los ríos? Esto es el culpable. Está bien
bien que aquí nosotros en La Guajira, en el Cesar, tenemos buenos carbón, pero el interés general debe de prevalecer sobre el interés particular. No es posible que el Estado lo único que mira al medio ambiente es con dinero. Yo veo que en otras ciudades, en otros países que tienen las series de industria, les dan plata a estos países para que ellos, como tienen buena vegetación, continúen haciendo su vegetación. Mira cómo estamos con el agua. Aquí yo emití una demanda en el 2006 para que se construyeran los besotes y todavía estamos esperando el fallo. Todavía no me han dicho nada. Y esto va a ser peor. Aquí todo el mundo, aquí en el Valle y en Colombia, corta un palo. ¿Y qué hace Corpo Cesar? Que si lo cortó, hay que sembrar otro. Eso no es así. El Código Penal establece sanciones hasta de 100 salarios mínimos mensuales vigentes por el corte de un árbol y hasta pena de prisión. Aquí lo que tenemos es la ley, hay que aplicar la ley. Necesitamos un gobierno comprometido con el medio ambiente. No estamos de acuerdo con estas talas. Aquí cualquier parque cogen y acaban. Mira la Ruta del Sol, cómo han azotado todos esos palos. Entonces nosotros necesitamos un gobierno comprometido con el medio ambiente y el interés general debe de prevalecer sobre el interés particular. Esas fueron las declaraciones del doctor Melkin Camerer para aquí el Cesar en el mundo ecológico. Primero la naturaleza, después el hombre. La humanidad necesita reflexionar. La humanidad necesita reflexionar.